octubre, Día Mundial de Lucha contra la Poliomielitis, una enfermedad muy agresiva que ha afectado en su momento a muchos niños, sobre todo menores de 5 años. Desde 1988, nosotros ya no hablamos de poliomielitis en todo lo que es nuestra región, pero sí existen algunos países en el mundo en la cual esta enfermedad sigue causando parálisis irreversible e incluso la muerte de sus víctimas. Así que hoy vamos a conocer más acerca de la poliomielitis y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. Nos acompaña el doctor David Rodríguez, médico neurólogo y presidente del Rotary Club Chuquiago Marca. Doctor David, bienvenido a Hora 23. Gracias, Paulita, mucho gusto. Igualmente. También damos la bienvenida al doctor José Ignacio Carreño, médico epidemiólogo y expresidente de la Comisión Polio Plus de Bolivia. Doctor Carreño, qué gusto, Paula, bienvenido. Un gusto, gracias. ¿Cómo le va? Por ¿Todo la bien? invitación. Gracias por asistir. Y también damos la bienvenida ya para finalizar al doctor Javier Crespo, bioquímico farmacéutico y paz presidente del Club Rotary Chuquiago Marca. Doctor Crespo, qué gusto, bienvenido al programa. Gracias. Muy bien, es momento de hablar de la poliomielitis, ya que esta es una fecha muy importante en la cual se conmemora el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad causada por un virus y que puede llegar a ser muy, pero muy agresiva. Doctor David Rodríguez, ¿por qué hoy conmemoramos el Día Mundial de la Poliomielitis? El 24 de octubre nació uno de los que creó la vacuna poliomielítica en 1960, Jonas Salk, y en el 1979 fue Sabin, que es la otra vacuna. Son dos vacunas que se utilizan para controlar esta epidemia que ha habido, ¿no? Que ahora mayormente ya nos falta poquito para que podamos erradicar, solamente 3 países, pero es en conmemoración. Nigeria, Pakistán y Afganistán. En esos 3 países son aún 3 se registra casos de poliomielitis. Sí, el 99% de los se ha erradicado, solamente nos faltaría el 1% que son por esos países, ¿no? Muy bien. Coméntanos un poco acerca de esta enfermedad que, bueno, desde el año 1988 aproximadamente ya no la tenemos en nuestra región. ¿Cómo es la poliomielitis? ¿Qué características tiene? ¿Es una enfermedad muy agresiva? ¿Cómo se presentaba? ¿Cuál fue su origen también? Si podemos revisar un poco de la historia de esta enfermedad. Normalmente en 1908 un tal médico Iván comentó de que la poliomielitis era una enfermedad infecciosa, ¿no? Y que era un contagio de persona a persona, ya sea por los alimentos contaminados o por las heces fecales. Después de eso hubo un sinfín de acontecimientos a lo largo desde 1908. Por ejemplo, vimos que dos colegas, en ese entonces más o menos el 2017, vieron que era un contagio por virus, por los enterovirus. Después en 1929 vimos que en New York había una especie de casi 2.000 casos fatales de poliomielitis y más de 6.000 muertes a causa de este virus. Después de eso descubrieron que por los síntomas que la enfermedad de la poliomielitis presenta, son síntomas parecidos a la gripe, pero este virus ataca más al cerebro y a la columna vertebral. Entonces es por eso que da parálisis infantil. Entonces también morían mayormente por un paro cardiorrespiratorio, mayormente respiratorio. Entonces ellos inventaron la respiración artificial, que para entonces se llamaba la respiración de acero, ¿no? Entonces, y en el transcurso de los tiempos vemos que, por ejemplo, en 1979, nuestro James Bomar, que era el presidente de esa gestión, comenzó a dio las primeras gotas a los niños en... La famosa vacuna. Sí, la famosa vacuna sobre ¿Por qué esa enfermedad afectaba principalmente a los niños menores de 5 años? Bueno, es una enfermedad viral. Entonces, al ser viral, los niños serán más expuestos a ese tipo de virus. Y bueno, prácticamente yo pienso que también era parte de la idiosincrasia de la familia,
porque habían algunos líderes cristianos, ¿no? Entonces, que no querían que se pueda usar ninguna vacuna, ¿no? Y además de que no querían, los papás muchas veces no querían hacer vacunar a los hijos. Entonces, esa fue la manera de que ellos puedan ser más susceptibles al contagio. Sin duda. ¿Y cuáles son las características de esta vacuna, doctor? ¿Cuál era su forma de administración, su dosis, con qué frecuencia se debía aplicar? La vacuna. Así es, la vacuna. A partir de los 2 años se utilizan primero dosis de inyectables y después a los 4 años se hace el refuerzo con las gotas. Tenemos una nueva vacunación y entonces esos antecedentes regionales en las Américas permitieron posteriormente, el año 1985, que el presidente de Rotary Internacional, el doctor Carlos Canseco, que era un médico inmunólogo, pudiera plantear a Rotary el comprometernos para erradicar la polio. Y fue así que en ese año, el 85, en una conferencia de prensa, el doctor Canseco con el doctor Sabin, el padre de la vacuna polio oral, lanzaron este compromiso a Rotary, y el compromiso tenía 3 aspectos fundamentales. Primero, que Rotary iba a donar toda la vacuna de polio en 5 años. Segundo, que iba a enviar a técnicos expertos para apoyar a los países. Y en tercer lugar, el compromiso era que los clubes rotarios pudieran conformar un comité de polio para trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud y todo el sector salud. Entonces así empieza el programa Polio Plus. Y se llama Polio Plus porque el centro es la polio, pero el plus lo hacen las otras enfermedades que están inmersas en el programa amplio de inmunizaciones. Entonces los rotarios asumimos esa responsabilidad y trabajamos en 3 fases. Una primera que era organizarnos, y en ese momento en Bolivia habían 30 clubes con más o menos 700 rotarios. Y entonces nos organizamos, nos capacitamos, nos informamos, etcétera, e inmediatamente pasamos a una fase que era la recolección de fondos. Todos los clubes del mundo tenían que contribuir a ese compromiso de $120 millones que comprometió Rotary. Un monto bastante alto. Un monto bastante alto. A Bolivia nos tocó más o menos promedio $1,000 por club, o sea, eran $30,000. Esa fase de recolección de fondos fue tan importante que cada club tomó una iniciativa. Fueron cosas increíbles que se hicieron, desde festivales de música, obras teatrales, etcétera. Y nuestro club hizo una cosa muy interesante. Fue una campaña de recolección de fondos mediante la donación, la entrega de un sticker que decía: "Yo amo a Bolivia sin polio". Interesante iniciativa. Y bueno, y todos los clubes pudimos recolectar $34,000. $34,000. Nos pasamos con 4,000 de la meta que teníamos. Superaron las expectativas y los objetivos que teníamos. Así es, pero lo interesante de todo esto fue que esos recursos fueron a la Fundación Rotaria, y en la Convención Internacional de Rotary que se llevó a cabo en Filadelfia el año 1988, Rotary anunció al mundo que había cumplido con la meta, y más allá, logramos reunir $247 millones. La meta era 120 y se logró 247 millones. Duplicaron el monto, incluso un poco más. Se duplicó a nivel mundial eso. Entonces, con los recursos y con el compromiso hecho, los clubes empezamos a trabajar ya en lo que se llamó las campañas de vacunación, que también se denominaban movilización social. Entonces, movilizamos a todo el mundo. Se vacunaba en los puestos fijos habituales que tenía el Ministerio de Salud, pero en coordinación con el Ministerio y sus equipos de salud empezamos a trabajar en las áreas urbanas
se movilizaron a las Fuerzas Armadas, a las iglesias, a los colegios, a las universidades, etcétera, etcétera. Entonces se tuvo un gran contingente de personas trabajando codo a codo con las autoridades del Ministerio de Salud. Muy bien. Y las coberturas que eran inicialmente de 15%, o sea, 15 de cada 100 niños menores de 5 años estaban vacunados, luego llegamos a 50 y finalmente el año 1994 se logró llegar a una cobertura útil del 85%. Muy bien, en el año 1988 fue que se anunció que las Américas estaba libre de esta enfermedad, que es la poliomielitis. Justamente la noticia la dio la Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Polio, ¿cierto, doctor Javier Crespo? En realidad fue el año 1994. El año 1994, corregimos el dato. Después de que se da esta noticia tan positiva, ¿qué pasa después? ¿Qué otros objetivos tienen para continuar con la erradicación mundial de esta enfermedad? Ya en las Américas no existía la polio. Lo primero que se hace acá en Bolivia principalmente es hacer una documentación de toda la campaña, ¿no? Y luego se pasa a la cuarta fase. Acá el doctor Carreño habló de la primera, segunda y tercera fase, y la cuarta fase ya es el seguimiento epidemiológico. Y una cosa muy interesante, que Rotarios de Estados Unidos, de Filadelfia, hicieron una donación de $1,000 y esos $1,000 se pusieron como recompensa a aquella persona que en Bolivia declare o indique dónde había un caso de poliomielitis. Hasta el día de hoy esos $1,000 siguen. No se han tocado. No se han tocado. Y además han habido otras instituciones también que han comprometieron su donación, ¿no? Entonces, no es solamente el hecho de que se llegue a erradicar la polio, sino que se hace el seguimiento epidemiológico para evitar los rebrotes, ¿no? Así es, hay un seguimiento muy importante sin duda. Hay 3 países todavía que tienen ese virus de la poliomielitis que afecta a algunos niños, que afecta a otras personas. Estos países, decíamos, son Afganistán, Nigeria y Pakistán. ¿Qué falta para erradicar en estos lugares o tal vez algunas zonas conflictivas los casos de poliomielitis? ¿Cómo se va a trabajar para ello? Sí, falta. Falta muy poquito. Falta muy poquito. Bueno, ahí en las pantallas se está viendo cuál es la tendencia de los casos de polio. Hay 3 países endémicos, actualmente son 2, Pakistán y Afganistán. Pakistán lo está controlando. Afganistán es un poco más difícil porque es un país donde hay muchos conflictos y factores desde económicos, políticos y bélicos. Entonces, realmente es un poco complejo. Ahora, en salud pública y en epidemiología sabemos que las últimas fases de todo proceso de erradicación es lo más difícil y es lo más costoso. Fíjense ahí que de 74 casos que teníamos en el 2015, para el 2018 es un dato todavía provisional, existen 15 casos. Total. Ahora, comparando el 88, como tú bien decías, Paola, del 88 al 2016, se ha reducido en el 99.9% los casos de polio. Se dice, se ha hecho un cálculo. Y eso, Sí. 0,1%. La Organización Mundial de la Salud estima que se han evitado más de 16 millones de muertes y parálisis por polio. Entonces, realmente este es un importante hito de la salud pública mundial, y en el momento que se erradique de la faz de la tierra va a ser el segundo hito importante. El primero, recordemos que fue la viruela en 1980, y eso demandó más o menos 30 años. Esto de la polio estamos más o menos por ahí. Se estima que podría erradicarse y declararse la erradicación en el 2020.
En 2020, o sea, Estoy 2 años esperando. más y podríamos estar más. erradicando la Conseguir. poliomielitis a nivel mundial. Ya es una última fase, ya falta nada, 2 países que son víctimas de esta enfermedad. Doctor Javier Crespo, ¿cuál es la participación de Rotary Club en esta última fase? Como es una costumbre dentro de Rotary, es recaudar fondos, generar fondos para que podamos continuar con esta lucha. Rotary tiene una particularidad donde tenemos nosotros una fundación rotaria. Y esa fundación rotaria es la encargada, es como el fiduciario, la encargada de recibir los fondos y duplicarlos. Hoy en día, dentro de las organizaciones del tipo de Rotary, somos los únicos que tenemos un asiento en las Naciones Unidas. Somos partícipes de la OMS-OPS, ¿no? y tenemos un reconocimiento. Y todas aquellas personas que nos dan un apoyo, cual fuere, monetario o personal, pues reciben este pin que te lo voy a poner. Muchas gracias, doctor. A ver, yo le ayudo un poquito. El PIN oficial entonces de este club de rotarios que cumple una función tan importante, más allá de la que ya cumplieron para la erradicación de esta enfermedad que es la poliomielitis. Recordemos que solo faltan 2 países en todo el mundo para que podamos decir que la poliomielitis ya no existe a nivel mundial. Es una última fase. Doctor David Rodríguez, hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Poliomielitis. Quisimos tocar ese tema, conocer más acerca de esa enfermedad y la importante función que cumplieron y que aún cumple el Club Rotario en Bolivia y a nivel internacional. Usted quiere hacer un llamado para que más personas se puedan unir y formar parte de lo que es la erradicación mundial de esta enfermedad. Ya falta muy poco, recordemos. Claro que sí. Yo invito a todo Bolivia, a todas las personas que están en Bolivia, que puedan sumarse a esta lucha, que nos falta poquito, así de poco, para poder erradicar la polio. Es una enfermedad que ha traído muertes, ha traído muchas desgracias, y nosotros como rotarios hacemos diferentes tipos de actividades para poder recaudar fondos. Este año los 7 clubes de La Paz estamos haciendo el Rota Pedal, que se va a llevar a cabo el 2 de diciembre. Son 2 carreras que se hacen, ¿no? Y todo este dinero que se va a recaudar va a ir justamente a Polio Plus, ¿no? Y indistintamente de este evento, todos los clubes también hacemos actividades y quisiéramos que nos colaboren, que nos abran su corazón para poder erradicar totalmente esta enfermedad que ha matado muchos y que ahora ya estamos así de poquito de conseguir. Doctor David Crespo, ¿cómo podemos enterarnos y conocer más acerca de las actividades que estarán realizando para terminar ya de erradicar la poliomielitis? Sí, pueden buscarnos en nuestro club, es Rotary Chuquiago Marca. Estamos en el edificio Capitán Ravelo, entre Montevideo, en el edificio Ravelo, en el subsuelo 2. Tenemos nuestra secretaria que ella atiende desde 3 de la tarde a 7 de la noche. Y cualquier información, cualquier otra cosa que quieran hacer, ubicarnos solamente. Pueden también ingresar a la página web. Tenemos la página web. www.rotarychuquiagomarca.org. Y ahí pueden ver mandar sus todas las, preguntas y nosotros vamos a estar la respondiendo. información que requiera. Muy bien, perfecto. Ahí Bueno, tenemos todas las direcciones. solamente Entonces, para- a ver, tenemos un último minuto, Sí, doctor. sí, solamente decirles que no porque el año 94 se hubiera erradicado la polio Tenemos en las también. Américas, los niños no deben ser vacunados. Todos los niños deben seguir siendo vacunados porque un solo caso de polio que hubiera en el mundo puede expandirse y llegar nuevamente y empezar de nuevo las epidemias. Entonces la recomendación fundamental para las madres y para los padres de familia es hacer vacunar en los centros que tiene el Ministerio de Salud y mantener sus esquemas completos de vacunación.
Muy bien, en este Día Mundial de Lucha contra la Poliomielitis esperamos haber cumplido una función importante informándoles a ustedes acerca de la situación de esta enfermedad a nivel mundial, y ya les proporcionamos todas las direcciones para que puedan formar parte de esas actividades que ayudarán a erradicar la poliomielitis en todo el mundo. Doctor David Rodríguez, doctor José Ignacio Carreño y doctor Javier Crespo, gracias por visitarnos esta noche. Felicidades por esa labor tan importante que cumple. Hasta otra oportunidad. Gracias, Paulita, a vos por acogernos aquí, por hacernos partícipes del aniversario de Polio Plus. Gracias, muchas gracias a los tres. Agradecidos Nos damos somos una nosotros. pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.